Ah, sí, listo. Bueno, vamos a volver a explicar lo que es cinética enzimática rápido, ¿va? Esta ciencia básicamente nos va a ayudar a estudiar la velocidad de las reacciones enzimáticas y pues va a depender de la cantidad de sustrato que tengamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una relación que a mayor concentración de sustrato, mayor va a ser la velocidad de la reacción. Para explicar esto, vamos a tener una ecuación que se llama la ecuación de Michaelis-Mendel, la cual pues nos dice que nos va a ayudar a describir un cambio sufrido por la velocidad de alguna reacción que se encuentre catalizada por una enzima. Y obviamente también va a depender de la concentración de sustrato. Ahora bien, la ecuación de Michaelis-Mendel pues se refiere a la velocidad inicial será igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre nuestra Km o también conocida como em, constante de Michaelis-Mendel más la concentración de sustrato, ¿va? Vamos a entender qué es la velocidad máxima y la Km. Bueno, la velocidad máxima básicamente se refiere a cuando nuestra enzima se encuentra completamente saturada, es decir, que todos nuestros sitios activos de la enzima ya están ocupados por algún sustrato. Ahora bien, ¿qué es un sitio activo? Aquí el ejemplo que les puse, pues sería la pizza. Nosotros sabemos que pues la pizza se compone de varias rebanadas de esta, ¿no? Entonces, un sitio activo es básicamente el sitio en donde se va a llegar a unir nuestro sustrato, que es lo que le subrayé aquí con amarillito. En este caso, esta rebanada de pizza pues vendría siendo nuestro sustrato, que va a ser el que se va a unir en el último sitio activo de nuestra pizza, ¿vale? Hay otro concepto que no se los puse aquí, pero básicamente se refiere a un sitio alostérico. ¿Qué significa un sitio alostérico? Es básicamente un sitio en donde un sitio diferente al sitio activo que va a llegar a el sustrato y se va a unir. Por ejemplo, el sitio alostérico podría ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, pero siempre tiene que ser diferente al sitio principal o que es lo mismo que sitio activo, ¿va? Ahora bien, la KM pues básicamente nos va a ayudar a entender la afinidad que nuestra enzima va a tener por nuestro sustrato, ¿vale? Y pues nosotros lo tenemos que entender que pues la KM va a representar la mitad de nuestra velocidad máxima, ¿va? Ahora bien, ¿por qué les digo que es un determinante de la afinidad de la enzima por el sustrato? Bueno, pues vamos a tener valores que eso sí los tienen que súper grabarse para su DEPA, que a mayor KM nosotros vamos a tener una baja afinidad. Es decir, que pues va a ser más, nos va a costar mucho trabajo que se llegue al producto. Por el lado contrario, si tenemos una KM baja, nosotros vamos a tener una mayor afinidad. ¿Cómo podemos entender esto dentro de una gráfica? Es muy sencillo. Nosotros vamos a tener esta grafiquita. En el eje de las X, pues vamos a representar a la cantidad de sustrato. Y en el otro, en el eje de las Y, pues va a ser a la velocidad inicial, ¿no? En este caso, vamos a representar que vamos a tener dos enzimas, esta y esta, ¿vale? Nosotros vemos que ambas coinciden en un punto, la cual es la velocidad máxima. ¿Qué quiere decir esto? Como les digo, que básicamente nuestra enzima va creciendo hasta el punto que todos nuestros sustratos ya entraron a cada uno de los sitios activos que tenía nuestra enzima. Por lo tanto, ya no, por más sustrato que tú le aumentes, ya no va a ser más rápida. O sea, es básicamente lo dio todo. Y este punto pues se refiere a la Bmax. Ahora bien, la Km, que es esta que les marqué aquí, sería este y este puntito, pues va a representar como tal a la mitad de la Bmax, ¿va? Básicamente, mientras más cerca tengan a su gráfica, bueno, ajá, a su enzima más cerca esté del eje de las Y, más afinidad va a tener. Esto quiere decir,
Nosotros nos vamos a ir con estos parámetros de aquí. En esta que es como verde agua, nosotros tenemos que nuestra KM corresponde a 4, como ejemplo. Y en la azulita tenemos una KM de 6. Entonces, 4, pues evidentemente es menor que 6. Por lo tanto, nosotros al entender que hay una menor KM va a tener una mayor afinidad y es por eso que esta enzima se, se dirige un poco más hacia el eje de las Y porque nos está presentando que a pesar de que tiene la misma velocidad, van a llegar a la misma velocidad máxima, pero va a ser más rápida la reacción, porque va a ser más rápido que la enzima tenga una afinidad por el sustrato. ¿Hasta aquí una duda? ¿Puedes repetir que era un sitio alostérico? Sí. El sitio alostérico básicamente se refiere a que el sustrato va a llegar y se va a unir a un sitio diferente al sitio activo o al sitio principal. El de aquí es un sitio activo o sitio principal, se refieren a lo mismo. Y un sitio alostérico, supongamos que aquí se va a llegar a unir otra rebanada de pizza. Este vendría siendo el sitio alostérico. Gracias. Sí, sí quedó clara bueno, esta grafiquita. ¿La puedes volver a explicar? Es que me perdí un poquito. Sí, no hay problema. Bueno, eh, Michaelis Mendel nos representa la relación que va a tener nuestra velocidad máxima con la KM, que se refiere a la afinidad. Ahora bien, en el eje de las X, nosotros vamos a tener al sustrato, que va a representar básicamente la concentración que tengamos de él. Por el lado del eje de las Y, nos va a representar la velocidad inicial, es decir, qué tan rápido va a suceder la reacción. Aquí les puse el ejemplo de dos enzimas, una que está como de color verde agua y otra que es azul. Ok, la primera, la verde agua, vamos a ver que va a ir aumentando, a tal punto que va a llegar a su grado de saturación, es decir, ya alcanzó la velocidad máxima. ¿Qué quiere decir que ya alcanzó la velocidad máxima? Que por más sustrato que tú le pongas, ya no va a ser más rápida la reacción. ¿Por qué? Porque todos nuestros sustratos ya, ya ocuparon todos los sitios activos de esa enzima. Entonces, lo mismo sucede con la enzima color azulita. Llega un punto en el que ya se saturó por completo. Ya no va a ser más rápida por mucho sustrato que le aumentes, ¿vale? Ahora bien, tenemos a un parámetro que identificar que es la KM. Esta nos va a indicar como tal la afinidad que tendrá nuestra enzima por el sustrato. Básicamente representa la mitad de la velocidad máxima, o sea, es el punto medio, ¿no? Entre su inicio y hasta cuándo alcanza la Vmax. Ahora bien, tenemos que aprendernos todo esto que les puse de aquí, porque va a ser vital para ver los tipos de inhibición más adelante. En la primera enzima, la verdecita, vamos a tener que nuestra KM se las puse aquí de 4. Y en nuestra enzima color azul, su KM es de 6. Ahora, ¿qué KM es más chica? ¿4 o 6? 4. 4. Exacto. Entonces, la primera enzima, la verdecita, al tener una KM menor, vamos a tener que nuestra enzima va a tener mayor afinidad por el sustrato. ¿Esto qué nos dice? Que básicamente la reacción que va a ser más rápida, es decir, rápida en el aspecto de que suceda y llegue al producto, va a ser la primera. ¿Por qué? Básicamente, menor KM, mayor afinidad. En el caso del azul, nuestra KM es mayor, por lo tanto, sí va a llegar al producto, pero tiene una menor afinidad, va a ser más tardada. Y lo que les decía es que si se les llegan a olvidar estos conceptos, que yo espero que no, porque les digo que son súper importantes en este tema, es que cómo sabemos identificar a simple vista, así sin analizar tan bien la gráfica,
cuál va a ser la enzima más rápida, que es cuando sucede la reacción más rápido, pues es muy sencillo. La enzima que se encuentre más pegada al eje de las Y va a representar que es la que tiene más afinidad a la, al sustrato. ¿Por qué? Porque pues básicamente para acá va aumentando la Km y para acá es la Km más pequeña. Y ya, nada más era eso. ¿Sí quedó claro? Con Sí. afinidad, entonces, se refiere a la velocidad con la que va a terminar. No. La afinidad se refiere a qué tan afín, o sea, qué tan es propenso a que nuestra enzima llegue y se pueda unir con nuestro sustrato. O sea, qué tan probable es que la enzima se una con el sustrato. Eso se refiere a afinidad. O sea, entonces, si hay un Km alto, ¿es posible que la enzima ni siquiera llegue al sustrato? Sí, justamente, porque vamos a ver que van a haber tipos de inhibidores que básicamente son, entiéndanlo ahorita como moleculitas que están estorbando y no me dejan juntarme con el sustrato. Me está costando más trabajo pegarme al sustrato. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora bien, tenemos que ver una variante de esta ecuación. Vamos a ver una variante de la ecuación de Michaelis-Mendel, la cual pues recibe por nombre ecuación del doble recíproco, o mejor conocida como la Löwenberg, ¿no? ¿Esta qué nos dice? Es básicamente, nos representan las mismas variables, la velocidad máxima y la Km, pero al ser un doble recíproco, pues se dice que es como tal la inversa de la ecuación de la Michaelis-Mendel. Esto, ¿por qué? Normalmente en los estudios de laboratorio, eso ustedes no lo ven, pero cuando tenemos o queremos identificar en la gráfica de Michaelis-Mendel, a veces es muy difícil porque las enzimas están muy pegaditas, entonces no siempre se sabe muy bien cuál tiene mayor afinidad o no, porque las enzimas están sumamente pegaditas, o sea, en sus resultados salen muy pegadas y no los logramos identificar. Entonces, pues se creó una variante de esta ecuación, la cual es la del doble recíproco. Em, Esta pues básicamente nos va a ayudar a diferenciar bastante bien a estas enzimas, ¿no? Esta es su ecuación, pero pues no es tan importante que se la aprendan, solamente que entiendan que es la inversa de la de Michaelis-Mendel. Estas ecuaciones se van a representar más que nada en pendientes, como lo pueden ver aquí. Ahora bien, la tenemos que analizar. Vamos a tener igual dos puntitos. Uno que va a representar a la velocidad máxima y otro que va a representar a la Km. Lo único que tienen que entender de aquí, para no hacer los vuelos, el signo negativo es porque se refiere a que es a la inversa, ¿no? Y ya. Pero al final de cuentas, este de aquí, que véanlo como el piso, va a representar a la Km. Y en el eje pues vertical vamos a representar a la velocidad máxima. Estos parámetros son totalmente lo mismo que les expliqué en la gráfica anterior. Ahora bien, ¿para qué nos va a servir este tipo de gráfica? Bueno, pues vamos a entrar a ver algo que son los tipos de inhibición. Estos son, sí o sí, apréndanla a diferenciar, o sea, qué es lo que cambia y cómo se ve en una gráfica, porque esto les digo que vino en el DEPA pasado y literalmente, o sea, venían varias preguntas de tipos de inhibiciones. Bueno, pues primero vamos a tener a la inhibición competitiva. ¿Aquí qué quiere decir? Básicamente, esta es nuestra enzima y este es el sustrato y este lo vamos a ver como el inhibidor. ¿Qué característica tiene este tipo de inhibición? Es muy simple. Básicamente nuestro sustrato es súper similar al inhibidor.
parecen casi gemelas, de verdad. Entonces, esto va a hacer que exista una probabilidad de un 50-50, 50% de probabilidad de que el sustrato se une a nuestra enzima y 50% de probabilidad de que nuestro inhibidor se una a la enzima. ¿Por qué? Porque ambos tienen las mismas características o son muy similares para que se logren unir a nuestro sitio activo. Ambos son pizzas, ambos son en forma triangular, ambos tienen pepperoni, pero en el caso del inhibidor sí varía. ¿Por qué? Porque este tiene otras cosas, pero siguen siendo similares. Ahora bien, en la inhibición competitiva va a existir un cambio sobre la Km. ¿Por qué? Porque básicamente la Km, como les digo, nos representa la afinidad. 50% afín el sustrato y 50% afín el inhibidor. Es por eso que hay un cambio en la Km. En cambio, pues la velocidad máxima no, porque se va a llegar a la misma Vmax. O sea, cualquier que se una, ya sea el sustrato o el inhibidor, va a ocupar el sitio activo y por lo tanto va a cubrir por completo la saturación de la enzima. Por eso la Vmax se queda idéntica, ¿no? La Km va a cambiar porque ambos son afines. No hay una que tenga más afinidad que la otra, es un 50-50. ¿Por qué digo que esta inhibición puede ser reversible? Es muy sencillo. Si nosotros aumentamos más cantidad del sustrato, o sea, de este pedazo de pizza solo de pepperoni, ya no le va a costar mucho por competir con el inhibidor. ¿Por qué? Porque digamos que aquí tenemos muchos sustratos, muchos sustratos. Y solo tenemos un inhibidor. Entonces, ustedes díganme, ¿qué es más probable? ¿Que se una más rápido el sustrato o el inhibidor si tenemos más cantidad del sustrato? El sustrato. Exacto, es por eso que es reversible. Y bueno, la característica de, pues, básicamente la gráfica. Esta es la gráfica de Michael Mendel, se las puse, pero la verdad es que para el DEPA se tienen que aprender esta, porque si se las llegan a poner como tal la gráfica y te dicen que qué tipo de inhibición se presenta en esa gráfica. En este caso, su característica es que parece un tache, literal es una X, o sea, es una X, las líneas están cruzadas. ¿En qué momento se cruzan? En la Vmax, porque como les digo, no hay cambios en la velocidad máxima, pero sí van a diferir en la Km, porque hay un 50% de probabilidad y otro 50% de probabilidad aquí. Dentro de esta inhibición vamos a encontrar patologías importantes que se los pueden llegar a poner como un caso clínico, ¿no? ¿Cuáles van a ser esta? Pues básicamente la intoxicación por metanol, que bueno, eso lo van a ver en el bloque de metabolismo, pero hagan de cuenta que el metanol va a reaccionar con una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa y pues no, nos va a formar, si no mal recuerdo, es el ácido fórmico. Y al formar este ácido fórmico, va a dañar a los nervios ópticos. Por eso las personas que toman ese supuesto alcohol adulterado o el alcohol literal sin procesar, pues normalmente tienden a quedarse ciegas. Em, Precisamente porque, pues, como tal, digamos que lo inhibe. Y cuando un paciente tiene este tipo de intoxicación por metanol, vamos a utilizar una sustancia que es sumamente parecida al metanol, que se llama el etanol, ¿no? O sea, es literal como, pues, si lo volvieran a emborrachar, pero pues no, o sea, simplemente es para revertir ese efecto. Ahora bien, la otra es la intoxicación por monóxido de carbono. Esto sucede más que nada pues, en incendios, ¿no? Y que las personas pues se queden atrapadas. Básicamente, pues no llega el oxígeno a nuestros tejidos y para revertir este efecto, pues
como tratamiento le tendremos que aumentar la cantidad de oxígeno al paciente para revertir este tipo de inhibición. Es decir, le tenemos que aumentar la cantidad de sustrato. En este caso, el sustrato vendría siendo el oxígeno. Y por el otro lado, pues es la hipercolesterolemia. Esto lo ven en bloque 3 de la síntesis del colesterol. Pero pues básicamente hiper es alto, ¿no? Colesterolemia, pues es de que tengas el colesterol alto, ¿no? El tratamiento que se da aquí, pues son las estatinas. Van a ver en su tercer bloque que las estatinas es un medicamento que nos va a ayudar a inhibir a una enzima que pues es vital para la síntesis del colesterol. Al inhibir esa enzima, nosotros vamos a frenar la síntesis del colesterol y pues así evitar que el paciente siga y siga y siga acumulando el colesterol, ¿va? ¿Dudas con esta? Yo sí, lo que pasa es que no entendí muy bien lo de el sustrato y el inhibidor. El sustrato, ok. Mira, en la inhibición competitiva, esta va a ser nuestra enzima, ¿vale? Esta rebanada de aquí es nuestro sustrato y esta de aquí abajo va a ser nuestro inhibidor. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de inhibición? Eh, Básicamente, tanto nuestro sustrato como nuestro inhibidor se van a parecer. Su estructura es muy, muy, muy similar. ¿Por qué digo que su estructura es similar? Aquí, en nuestro sitio activo, el sustrato tiene que tener forma de triángulo. El sustrato lo tiene y el inhibidor también lo tiene. Ambas se pueden llegar a unir a ese sitio activo. Entonces, por eso les digo que es estructuralmente, ajá, similar, son muy, muy, muy parecidos. Entonces, por eso hay un 50% de probabilidad de que o el sustrato se una y hay un 50% de probabilidad que el inhibidor se una, porque ambos se embonan en el sitio activo de la enzima. ¿Sí quedó claro? Sí, eso sí, es que estaba explicando algo de la gráfica y eso fue lo que no entendí. ¿De este de aquí? Sí, creo que sí. Ah, ok. Bueno, Eh, aquí hay que entender algo, que cuando nosotros tenemos presente un inhibidor en cualquier reacción, nuestra afinidad va a cambiar. ¿Por qué? Porque básicamente los inhibidores son como estorbosos, ¿saben? Es como la gente estorbosa, que es como, quítate de mi camino porque no me vas a dejar hacer bien mi trabajo. Entonces, al menos en este caso de la inhibición competitiva, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un cambio en nuestra Km. Hay que acordarnos que la Km es la que se refiere a la afinidad que nuestra enzima va a tener por el sustrato. ¿Por qué les digo que va a cambiar? Muy sencillo. Tanto el sustrato como el inhibidor son afines. Ambos tienen la misma probabilidad de que se lleguen a unir al sitio activo. Pero, en cambio, la velocidad máxima ya no va a cambiar. ¿Por qué? Porque solo tenemos un sitio activo, ya sea que lo podamos ocupar por el sustrato o por el inhibidor. Cualquiera de estos dos que se una va a hacer que nuestra enzima llegue a su punto máximo de saturación y por ende llegue a su velocidad máxima. Por eso, en nuestra gráfica vamos a ver que en la inhibición competitiva, el punto en donde se van a cruzar nuestra comparación de la enzima se va a cruzar en la velocidad máxima, porque van a tener la misma, pero van a diferir en la Km, porque va a ser diferente. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda con este tipo de inhibición? Creo que no. No. Ok, bien. Ahora, vamos a ver el otro tipo, que pues es la inhibición mixta o mejor conocida como inhibición no competitiva. A mí me gusta explicar esta como si fuera el mal tercio. ¿Por qué? Básicamente, digamos que aquí va
va a haber ahora un cambio sobre la velocidad máxima y la Km se va a quedar ahí, o sea, va a ser igual. ¿Por qué? Aquí vamos a centrarnos en este dibujito. Básicamente, vamos a tener nuestro sustrato. Este sin problemas se va a llegar y se va a unir a nuestro sitio activo. Súper cool, ¿no? Pero, ¿qué va a suceder con el inhibidor no competitivo? Este aún así, nadie lo llamó, nadie le pidió opinión, nadie lo invitó y simplemente llegó y se unió a la enzima. Cuando se une tanto la enzima como el inhibidor, vamos a formar un complejo que se llama complejo enzima-sustrato-inhibidor, porque se unen, o sea, están unidos los tres. Por eso les digo que es como un mal tercio. Tenemos a la enzima con su sustrato, ¿no? Y a la amiga metiche que nadie le llamó, fue y interrumpió, ¿no? Básicamente. Difícilmente en este tipo de inhibición vamos a llegar al producto. O sea, es casi nula la probabilidad de que se llegue al producto porque, pues, al estar presente nuestro inhibidor, digamos que se va a trabar nuestra enzima. Como que la enzima no va a saber qué hacer porque es como de, le quiero dar unos besos a mi novia sustrato, pero pues me siento bien incómodo porque está su amiga aquí y pues como que no sé qué hacer. Entra en pánico la enzima, entonces se traba. Ahora aquí vamos a explicar esta grafiquita. Aquí notamos que pues la Km va a ser la misma. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas la afinidad que tiene nuestra enzima por nuestro sustrato es la misma, o sea, sí se llegan a unir sin temas, pero el problema viene en la velocidad máxima. ¿Por qué en la velocidad máxima? Pues básicamente lo explicamos que en presencia de este inhibidor metiche, al trabar nuestra enzima, nosotros no va a ser tan probable que lleguemos al producto. Es por eso que de un lado vamos a tener que la enzima va a llegar a su velocidad máxima, una enzima normalita. Esta es la enzima normalita. Y esta es nuestra enzima ya con su inhibidor. Si nos damos cuenta, en presencia del inhibidor, puede que tengamos la misma afinidad con nuestro sustrato, pero no vamos a llegar a nuestra velocidad máxima porque casi nunca sucede que lleguen al producto. Es por eso que hay una Vmax siempre muy distinta. Y pues este tipo de inhibición, se me olvidó decirles que pues esta es irreversible. O sea, así le aumentes el sustrato, no va a haber probabilidad de que se pueda revertir el efecto, porque el inhibidor jamás se va a quitar de ahí, o sea, entró y se metió, se pegó a la enzima nomás por sus ganas, y ahí se va a quedar, nadie más lo va a poder quitar. Entonces, dentro de esta, vamos a igual a ver algunas patologías que es importante que pues se las aprendan, que es la intoxicación con insecticidas, que pues básicamente los insecticidas van a ir a inhibir a otra enzima, la enzima que se llama mm, acetilcolinesterasa. Esta enzima básicamente, pues así en los pacientes nos va a dar una parálisis generalizada, ¿no? Y pues también en varios se presentan cuadros convulsivos. Esta intoxicación llega a tal grado que pues básicamente el paciente pues fallece, ¿no? ¿Por qué me refiero a parálisis generalizada? Todos los músculos, incluyendo el músculo cardíaco, que pues es el corazón, ¿no? Por el otro lado, pues vamos a tener la intoxicación con los metales pesados. El metal pesado, bueno, el más pesado que se conoce, pues es el plomo, ¿no? Eh, este tipo de intoxicación normalmente va a estar presente ya sea en las personas que tienen un trabajo relacionado con la minería, también las personas que pues se dedican a ser pepenadores, porque finalmente tienen
una relación muy directa con este tipo de desechos. Y también lo podemos ver presente en los AINES. Los AINES pues son fármacos que significan antiinflamatorios no esteroideos. Eso lo van a ver más adelante, pero pues este tipo de inhibición está presente en un AINE muy específico que lo preguntan. El departamento se los pregunta. ¿Qué AINE tiene este tipo de inhibición no competitiva? El ácido acetil salicílico, mejor conocido como aspirina. ¿Por qué? En sus siguientes bloques van a ver que básicamente los AINES, en especial la aspirina, nos van a ayudar a inhibir a algo que se llaman las ciclooxigenasas, abreviadas como COX. Estas básicamente, al inhibirlas, nos va a bajar el dolor, la fiebre. Por eso cuando les dan aspirina, pues básicamente pues disminuye, no sé, el dolor de cabeza, o cuando tienen fiebre, pues se las baja, porque pues básicamente están inhibiendo a los procesos de esta COX. La COX es una enzima muy importante porque a través de ella nos dan a las prostaglandinas. A resumidas cuentas, las prostaglandinas son son las que mm, les hacen que tengan dolor. Entonces, al inhibirlas, pues ya no vamos a tener dolor, ¿no? Y el ejemplo que pues les pregunta el departamento es que cuál es el único AINE que tiene un tipo de inhibición no competitiva, pues es el ácido acetil salicílico, alias pues la aspirina, ¿no? Los demás AINES tienen una inhibición competitiva, pero la aspirina es la única que es de otro tipo. ¿Dudas con esto? En este caso, perdón, se está uniendo al sitio alostérico. Sí, justamente, porque se está uniendo a un sitio diferente al sitio activo. O sea, por eso les digo que la KM pues no cambia porque el sustrato pues llega sin broncas a su sitio activo. El metiche aquí es el inhibidor porque ya ni hay espacio para él, pero de a fuerza se quiere unir. ¿Otra duda con este tipo de inhibición? Bueno, entonces continuamos. Aquí les puse esta imagen que pues básicamente es de una forma representativa en cómo es que sucede una reacción normal. El sustrato se une al sitio activo de la enzima, al unirse, pues básicamente van a generar el producto, ¿no? En el caso de un inhibidor competitivo, vamos a tener a la enzima, quien se va a unir, pues va a ser el inhibidor competitivo, o también se puede llegar a unir el sustrato, pero pues va a ser un tantillo difícil que se llegue al producto, porque ambos tienen la capacidad de unirse. En cambio, pues en un inhibidor no competitivo vamos a tener a nuestra enzima, el sustrato se une sin broncas a su sitio donde debe de unirse, el sitio activo, pero pues también se va a llegar a unir a nuestro inhibidor no competitivo en un sitio que se llama sitio alostérico. Como se puede notar, pues es un sitio diferente al sitio principal. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Básicamente va a trabar a nuestra enzima y por lo tanto, pues la reacción se va a encontrar bloqueada. Y bien, vamos al último tipo de inhibición, que es la inhibición competitiva. ¿Qué es este tipo de inhibición competitiva? Véanlo como una infidelidad, como este meme. Por eso se los puse, porque me pareció aparte de muy gracioso, dije yo, pues chance así se acuerdan, ¿no? Pero ¿qué pasa en este tipo de inhibición? Pues básicamente de ninguna forma se va a obtener el producto. O sea, no hay manera de que en este tipo de inhibición obtengamos producto. Simplemente no lo hay. ¿Por qué? Vamos a tener la característica que pues nuestro sitio activo va a cambiar de forma, de tal manera que pues ya no, o sea, que básicamente rechace al sustrato. ¿Por qué? Bueno, la característica de nuestra gráfica aquí es importante.
que es básicamente líneas paralelas, porque en la no competitiva o mixta tiene forma como de V. En la competitiva, pues simplemente son líneas paralelas, no se cruzan. Al no cruzarse en ningún punto, pues nosotros podemos entender que entonces todo se mueve, tanto la velocidad máxima y la km. ¿Por qué? Bueno, vamos a explicarlo de una forma de infidelidad. Digamos que pues es el sustrato pues tiene a básicamente, tiene novio, ¿no? El sustrato. Pero pues no es como que pasen mucho tiempo juntos porque pues simplemente no les da tiempo, cada uno está lo suficientemente ocupado y pues casi no se ven. Entonces al sustrato pues se le hizo más fácil juntarse con el vecino porque dices, lo veo diario, lo saludo diario, pues lo veo más que a mi novio, ¿por qué no? Entonces pues básicamente digamos que le es infiel a su novio con el vecino, ¿no? Llega un día en el que pues nuestra enzima se va a dar cuenta y se enoja a tal punto que decide cambiar. Básicamente desde aquel día algo cambió dentro del otro. Decide cambiar a tal grado, se va a meter al gym, va a mejorar y todo. Entonces, nuestra enzima va a tener un cambio de conformación súper radical, ¿vale? Y ahora se va a convertir no en una pizza redonda, sino en una pizza rectangular. Al cambiar completamente, bueno, al tener este cambio de conformación en su estructura, su sitio activo también va a cambiar. Ya su sitio activo ya no es triangular, ahora es como en forma de cuadrado, si lo quieren ver así. El sustrato le pide otra oportunidad, pero él dijo, no, ¿sabes qué? Me engañaste con él, ya no quiero nada, absolutamente nada contigo, ya no me interesas. Y es por esta razón que jamás se va a formar el producto, porque nuestra enzima al tener un cambio de conformación completo, ya no va a ser, ya no va a tener ningún tipo de afinidad por el sustrato. Así que pues básicamente rechaza por completo al sustrato. Es por eso que la Km cambia. ¿Por qué? Porque ya no existe ningún tipo de afinidad. ¿Y por qué cambia la velocidad máxima? Porque ya jamás se va a unir el sustrato. Ah, ¿se puede llegar a unir otro tipo de sustrato? Sí, pero ya tiene que ser de otra forma. Ahora ya tiene que ser una pizza que sea con una estructura cuadrada, si lo quieren ver así. ¿Qué otra cosa? Mm, bueno, aquí les explico, ¿no? Que la KM va a aumentar. Al tener una KM alta, por lo tanto, pues vamos a tener una baja afinidad. Y al tener una baja pues afinidad, podemos entender que pues básicamente la Max la vamos a perder, porque jamás llega a su punto de saturación. Eh, ¿Dudas con esto? O sea, por lo que entendí, la enzima entonces como que encuentra otro tipo de sustrato y ya por eso nada más busca ese tipo de sustrato y por eso ya ni el inhibidor ni el sustrato inicial pueden unirse. Sí, básicamente. O sea, les digo que básicamente el sustrato prefiere estar con el inhibidor que irse y unir a la enzima, que es donde debería de llegar. Entonces, pues esta básicamente la enzima va a tener un cambio estructural, un cambio de conformación se le llama, de tal grado que va a dejar de ser cero afín con el sustrato que estaba presente y por lo tanto, pues no, jamás se va a llegar a nuestro producto porque no hay un sustrato que lo active. ¿Hay patologías en este tipo de inhibición? No, o sea, en humanos no. O sea, en laboratorio sí las hay, pero para nosotros, que es lo que nos interesa en pacientes, no la hay. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda con los tipos de inhibiciones?
No, bueno, yo tengo una. Sí, 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 dime. Lo que pasa es que entonces ay, ¿cómo decirlo? Más bien el inhibidor se une a la enzima y por eso ya no hay productos. El inhibidor se une a la enzima. En este tipo de inhibición, no, porque aquí literalmente no se une. Ok, entonces solo cambia de producto inicial. Mm, no. Es que los tipos de, o sea, bueno, los inhibidores básicamente les digo que son como personas estorbosas. O sea, son personas que te van a frenar para llegar a algo que tú quieras alcanzar. Véanlo como si fueran amigos, amigos mal pedo y amigos buena onda. Los mal pedo, pues obviamente te van a frenar para que tú puedas llegar a un producto. De alguna u otra forma te van a meter el pie. En cambio, un buen amigo, pues básicamente hasta te va a ayudar a que tú tengas afinidad para llegar a tus propósitos. En este caso de la competitiva, eh, al no haber una unión de la enzima y sustrato, no se va a poder llegar al producto, porque para que nosotros podamos llegar a un producto, no solo necesitamos a la enzima, sino que también se una con un sustrato, para que una vez estos se unan, liberen energía y esta energía haga que básicamente mm, se formen los productos. Ah, ok, ok. Entonces solo cambia, por así decirlo, de estructura y ya no hay el sustrato que pueda ayudar para tener esa energía y pues no se hace. Sí, justamente. Ah, ok, gracias. Sí. ¿O alguna otra duda? Sí que les quede súper claro esto de tipos de inhibidores porque sí son preguntables. ¿Ninguna otra duda? Segurísimos. Creo que no. Vale. Bueno, entonces vamos a pasar a algo que pues se llama regulación enzimática. Nosotros, como ya lo hemos estado viendo, nuestras enzimas van a llevar una gran diversidad de una serie de reacciones, ¿no? Que pues en su mayoría son secuenciales, una tras otra, una tras otra. Esto básicamente va a constituir a las rutas metabólicas, que es importante que lo entiendan porque pues a partir ya del segundo bloque pues van a ver el comienzo del metabolismo. Todas estas rutas metabólicas van a ver que pues básicamente van a estar coordinadas, o sea, hay aspectos que básicamente algunos sustratos van a compartir una ruta con la otra, ¿no? Y por esta misma forma, pues tienen que estar reguladas. ¿Para qué? Para que básicamente funcionemos bien, ¿no? Como lo hemos estado viendo, pues la velocidad de todas estas rutas tiene que estar controlada por las enzimas para que básicamente la célula cumpla todas las necesidades que necesita hacer. Y ahora bien, aquí es importante mencionar, o sea, nada más como dato curioso, porque no es como que se lo pregunten en este bloque, sino para que lo entiendan el próximo, que la primera ruta bueno, ajá, más bien la primera enzima de las primeras rutas metabólicas, normalmente suele ser una enzima que es una enzima limitante. Esto quiere decir que pues es una enzima reguladora. Una enzima reguladora, a grandes rasgos, entiéndala como que es la responsable de que sí suceda la reacción o de que de plano no suceda. Si hay alguna falla, esa reacción ya por nada del mundo va a poder continuar. Es básicamente la limitante de la velocidad. Ahora bien, su temario les pide que pues vean lo que es una regulación alostérica. Alostérica, pues tenemos que entender que entonces este tipo de enzimas, pues se va a unir de forma ya sea favorable o negativa a un sitio diferente de la enzima, pero se va a unir, ¿va? Por eso se le llama alostérica. Por eso aquí les puse, las enzimas alostéricas tienen un lugar propio de activación o desactivación conocido como sitio alostérico.
es un lugar propio, no se unen al sitio principal, pero sí se unen, ¿vale? Aquí vamos a entender que va a existir una afinidad de la enzima por nuestro sustrato, ¿no? Y por lo tanto va a haber modificaciones en la KM, es decir, modificaciones en la afinidad. La regulación alostérica tenemos de dos tipos, ya sea una regulación positiva y una negativa. En el caso de la positiva, el sitio activo va a cambiar de forma de tal manera que pues incluso nuestro sustrato embone súper bien al sitio activo y la reacción se da sin problemas. Por eso aquí vamos a tener presente una Km baja y por lo tanto la afinidad va a ser mayor. Por el contrario de la negativa. En la negativa, a pesar de que se una el regulador anostérico, pero por ser negativo, no va a ayudar a la enzima a que cambie su sitio activo para que nuestro sustrato llegue y embone bien. Entonces aquí vamos a decir que nuestra Km se encuentra elevada y por lo tanto, pues nuestra afinidad va a ser muy baja. Para explicar esto en una gráfica, les piden que conozcan la cinética no micaeliana, que pues es más conocida como cinética de orden cero o cinética sigmoidea. Sigmoidea porque pues básicamente en la gráfica tiene esta figura como en forma de una S, ¿no? Y aquí vamos a tener dos momentos presentes. ¿Cuáles son? Uno en donde la enzima se encuentra solita y otro en donde la enzima se encuentra unida a un regulador alostérico. En la primera, que es esta, nuestra enzima se encuentra solita. Esto quiere decir que pues a pesar de que sí suceda la reacción, pero va a ser una reacción más tardada porque no hay algo que la haga tan afín. Cuando nosotros ya tenemos unido la enzima unido a nuestro regulador alostérico, pues el regulador alostérico en su forma positiva lo va a ayudar a que sea más afín, es decir, que esté más pegado al eje de las y pues pueda ocurrir más rápido una reacción. Eso es lo único que se explica en la regulación alostérica. ¿Dudas con esto? ¿Podrías repetir lo de la negativa, por favor? Sí. En una regulación alostérica negativa, vamos a tener que nuestro regulador alostérico sí se va a unir sin tema a la enzima, pero ¿qué es lo que hace esto? A comparación del positivo, en la negativa, una vez unido, nuestra enzima no va a tener un cambio conformacional y al no tener un cambio conformacional, el sustrato no se va a poder unir bien al sitio activo, porque si se dan cuenta, su sitio activo de esta enzima es como redondito y nuestro sustrato es puntiagudo, es como en forma de triángulo. Entonces, nosotros vamos a tener una muy baja afinidad y por lo tanto se dice que tenemos una Km mayor. Y eso es Gracias. para entender. Sí. ¿Alguien más? Sí, ¿de qué va a depender si la enzima cambia o no? O sea, tengo entendido que es por por la alostática, ¿no? Pero eh, ¿tiene algo que ver con la enzima en sí o es dependiendo de la enzima alostérica? Es dependiendo del regulador alostérico, porque, o sea, les digo que aquí véanlo igual, ¿no? Como si fuera un tipo de amigo, un amigo buen pedo que pues hasta te ayuda a progresar en la vida y un regulador negativo que pues básicamente te mete el pie y pues no te deja pasar más allá. Básicamente aquí depende más del tipo de regulador, si tiene un mecanismo positivo o uno negativo. Y dependiendo de eso, dependiendo de cuál se una nuestra enzima, la enzima es la que va a reaccionar. Vale, gracias. Yo tengo Sí, otra. sí.
O sea, en el primero se une primero el sustrato y luego el RA o es al revés, pero en este caso sí permite digamos, el cambio de forma para que lo reciba. Mm, lo primero que sucede es que nosotros tenemos a nuestra enzima solita. El primero que se va a unir es nuestro regulador alostérico. Una vez unido, la enzima va a detectar si es un regulador positivo o uno negativo. Si él lo considera, bueno, si él lo, ¿cómo se dice? Bueno, si él nota que es un regulador positivo, la enzima va a cambiar su forma para que ya se pueda unir al sustrato. Y si él nota que es un regulador negativo, él no va a cambiar su forma, no va a cambiar su forma y por lo tanto no se va a ir a unir con el sustrato. Ok, sí, gracias. Sí. ¿Alguien más? Una pregunta. ¿Cómo Sí. se vería esa gráfica para regulación alostérica negativa? En una regulación alostérica negativa, Sí. básicamente se vería más alejada, así. Se va alejando más del eje de las Y porque no es afín. Ok, muchas gracias. Sí, Otra pregunta. Entonces, en la regulación alostérica, la gráfica siempre va a ser así, sigmoidea. la representan así, sí. Y lo único que les digo que tienen que identificar es los dos momentos. El momento en cuando la enzima se encuentra solita y en el momento en el que la enzima ya tiene su regulador alostérico. Tengo una duda. Gra- Sí, Pero entonces esa gráfica no es cuando el regulador alotérico está como positivo. Hay nada más. sí, exactamente. Por eso es lo que le decía a tu compañero, que esta gráfica representa cuando tiene un regulador alostérico positivo. Si tuviera uno negativo, veríamos la gráfica así, que más se va alejando porque no es tan afín. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Ya nada más para reiterar, entonces, si se une un regulador alostérico negativo, entonces no es posible que se forme el producto o va a ser muy difícil llevar al producto, Va a ser muy difícil que se llegue al producto. pero sí es posible. Sí, Gracias. sí, no de qué. ¿Alguien más? Segurísimos. De verdad es que, o sea, saquen todas sus dudas ahorita, ¿eh? Bueno, entonces continuamos. Pues ya de los últimos vamos a ver la regulación por escisión proteolítica. Esta básicamente escisión significa ingresar, o sea, como que, sí, ingresar algo, ¿no? Ahora bien, bueno, ya es que aquí viene anotado, pero digamos que no vieron esto y alguien me puede decir qué es un simógeno. Una enzima La fórmula. activa. Sí, justamente. Un simógeno, para que sea una enzima activa, pues necesita de algo más para que la active. ¿Qué es lo que vamos a ocupar en este tipo de decisión proteolítica? Algo que se llama proteasas. Los ejemplos de las proteasas, esta también fue pregunta del departamental, te pedían que identificaras
pues qué tipo de proteasa se ocupaba para la regulación por una decisión proteolítica y pues la respuesta correcta era tripsina. Esta pues era la que vino en el año pasado. Pero algunos de los ejemplos pues es la tripsina, la quimiotripsina, la pepsina, la elastasa y la carboxipeptidasa. Ahorita la verdad es que no tienen que saber bien qué hacen cada una de estas, porque pues la van a ver en sus bloques siguientes. Lo único que se tienen que grabar es que en la regulación por una escisión proteolítica, para activar a un simógeno, necesitamos de las proteasas. ¿Qué tipo de proteasas? Puede ser una tripsina, una quimiotripsina, pepsina, elastasa o la carboxipeptidasa. Una vez que juntemos alguna de las proteasas al simógeno, ya se puede considerar una enzima activa. Entonces, pues se dice que es una activación de la enzima. Y es lo único que tienen que saber de este tipo de regulación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedes repetirlo, perdón? Sí, no te preocupes. En este tipo de regulación, que es la regulación por decisión proteolítica, básicamente vamos a tener primero a un simógeno. Un simógeno hay que recordar que pues se refiere a una enzima inactiva. Para que esta enzima se active, necesitamos de una escisión, de un ingreso proteico. En este caso, pues van a ser las proteasas. ¿Cuáles son los ejemplos de proteasas? Vamos a tener a la tripsina, quimiotripsina, pepsina, elastasa y la carboxipeptidasa. Les digo que ahorita no tienen que saber qué hace cada una de estas porque lo ven en bloques siguientes. Una vez que pues básicamente ingresan estas proteasas, la enzima se va a activar. Y ya, a eso se refiere este tipo de regulación. ¿Y ya eso es todo? ¿Solo que una enzima inactiva la activa una proteasa? Sí, Ah, literalmente. aquí, Porque gracias. en los libros, o sea, en la bibliografía básica, la verdad es que, o sea, la decisión proteolítica, ay, no, está súper fea en los libros, la verdad. Pero porque se las argumentan como que es un proceso de ruptura de los enlaces peptídicos entre los aminoácidos y las proteínas, pero es básicamente eso, o sea, una enzima que está inactiva, alias un simógeno, necesitamos básicamente llevar a cabo algunas enzimas, que en este caso pues son las proteasas. Estos son los ejemplos de proteasas que les llegan a preguntar en el DEPA, para que pues la enzima se active, y es lo único. ¿Y qué otra cosa de aquí? Mm, bueno, es que en años pasados, bueno, eran como preguntas trampas, porque básicamente hagan de cuenta que sí les preguntaban por una decisión proteolítica, pero les decían que qué tipo de regulación era, bueno, ayudaba más que nada o intervenía en el proceso de la coagulación sanguínea y era este tipo de decisión proteolítica. O sea, y es que eso estuvo súper mal porque ni siquiera se los piden en el temario que vean lo de coagulación sanguínea. O sea, ni en segundo lo ven, o sea, por eso les digo que estuvo súper mal su pregunta. Pero pues si les llegan a poner algo así, o sea, este tipo de regulación pues también interviene en el proceso de la coagulación sanguínea. O sea, nada más como aplicación clínica, si nos llegan a preguntar qué tipo de regulación interviene en la coagulación sanguínea, pondríamos decisión proteolítica y ya. Sí, justamente. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Dudas? No, Vale. yo sí, Sí, dime. ¿cuál era la pregunta? Que si nos llegaban a preguntar. Sí, que si les llegan a preguntar que cuál es el tipo de regulación que interviene en el proceso de coagulación sanguínea, pongan que es la escisión proteolítica. Ok, muchas gracias. Sí. Y si les, o sea, si les ponen así como de que más respuestas, así de que, pues escisión proteolítica porque tal cosa, pues simplemente es porque hay un proceso de activación o inactivación en la cascada de coagulación. Y nada más. O sea, ahorita no tienen que saber todo eso. Gracias. Sí. ¿Alguien
¿Alguien más? Nada más por cualquier cosa. ¿En qué otras procesos, supongo, podría aplicarse la regulación por decisión proteolítica o solamente en la coagulación? No, también hay funciones en el caso del ADN, pero eso lo ven hasta bloque 4. Pero también tiene como tal, pues sí, tiene un aporte en las células que cuando se activan pueden lesionar al ADN. Porque hagan de cuenta que, o sea, en el aspecto del ADN, básicamente este tipo de escisión enzimática actúa como un mecanismo de reparación cuando existe una mutación en las células dentro del ADN. O sea, básicamente repara al ADN dañado. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, aquí les puse una imagen, ¿no? De la inhibición y activación alostérica, pero pues es lo que básicamente ya les expliqué, que la inhibición, pues la enzima, a pesar de que se une el inhibidor bueno, ajá, al regulador, en este caso es la negativa y aquí sería la positiva. La enzima no va a cambiar su forma y por lo tanto, pues digamos que va a rechazar a nuestro sustrato y es por eso que es difícil que llegue al producto. Y cuando es una positiva o alias activación alostérica, pues se va a unir el regulador alostérico y pues la enzima va a cambiar su sitio activo de tal forma que pues se logre unir el sustrato a la enzima. Y ya. Y bueno, esta es como tal, les digo, los temas que los dividí a grandes rasgos de la unidad 1 de su temario. Y pues ya cumplimos con todos los temas. Ayer les decía a sus compañeros que hay algunos temas que les ponen más pesos que otros. Esta vez del año pasado, ¿eh? ¿Qué de todo esto podría llegar a venir? Eh, Todos sus doctores les contestan súper feo, porque literalmente todo lo del temario va a venir. Y, o sea, digo, sí, pues no, o sea, no es mentira, pero hay temas que les ponen más pesos que otros. Aquí básicamente nos explican a qué se refiere. Estos son los resultados que te salen una vez que tú, bueno, básicamente ya salgan las calificaciones de los DEPAS. Aproximadamente las calificaciones de los DEPAS pues salen unos 3, 4 días después de hacer tu departamental y los van a checar en la página de las calificaciones. Bueno, aquí pues nos indica el tema y pues la cantidad de reactivos que nos preguntaron de ese tema. Este va a ser el porcentaje total que obtuviste en el tema y este es el porcentaje de todas las que tú acertaste en los subtemas de ese tema, ¿no? Y aquí te desglosan como tal todos los subtemas, ¿no? Bien, en el caso de agua, pues les digo que generalidades solo vino una pregunta. De agua y electrolitos, como tal, eran casos más clínicos que otra cosa. Y pues sí, dos que tres nada más como conceptillos, ¿no? O sea, porque el departamento tiene la maña de que les formulan casos clínicos, pero al final de cuentas solamente, o sea, lo único que te preguntaron fue, ¿qué es el pH? O sea, se los juro. Y uno a veces se frustra porque ve un caso clínico y piensa que tiene que resolver un chorro de cosas, pero no es así. Agua y electrolitos vinieron 9 preguntas. En el caso de los problemas de osmolaridad, pues solamente vino una pregunta, ¿no? Em, ujú. En soluciones porcentuales, molares y todo eso, una pregunta, ¿no? De aminoácidos y proteínas fueron 9 preguntas. Tanto en estructura y función de las proteínas. Aquí en estructura y función les digo que fueron como, ¿qué serán? Unas
4 preguntas, 3, 4 preguntas de lo de las estructuras del nivel proteico. Por eso les digo que eso sí se lo estudien bastante bien, o sea, que sepan diferenciar las características de cada nivel proteico. Y de los aminoácidos, pues ya venían el resto, ¿no? Los aminoácidos lo que preguntaron era la clasificación y pues más que nada los derivados de los aminoácidos. En el caso de enzimas y coenzimas, pues vean, fueron 19 preguntas, o sea, fue un montón del DEPA. O sea, porque el DEPA se compone de 50 preguntas y te dan 1 hora para resolverlo. Entonces, pues, o sea, digo, casi 20 solo de enzimas y coenzimas, pues sí, es un tema que a comparación de agua, pues tiene muchísimo mayor peso. En equilibrio ácido-base, pues se llevó el otro. En equilibrio y ácido-base, sí o sí se los ponen como caso clínico. O sea, les ponen a veces luego como leer la gasometría arterial, o sea, los resultados de que el pH, el bicarbonato si está alterado o no, etcétera, ¿no? Y por eso les digo que utilicen esa tablita que se las presenté ayer. O sea, es más, si pueden, imprímanla y péguenla donde ustedes estudian y cárguenla ahorita, al menos esta semana, para todos lados, para que la estén repase y repase y repase. En pH, pues solamente viene una pregunta y solamente es para los amortiguadores, que pues o sea, es un tema como tal muy sencillo también de entender. Y las soluciones, igual la osmolaridad y en general soluciones, pues una pregunta. Eso fue lo que vino, la cantidad de reactivos y los temas que vino el año pasado. Este año, la verdad, no sé bien qué le lleguen a poner, pero pues es como muy costumbre que le pongan peso al de equilibrio ácido-base y enzimas y coenzimas. Y aminoácidos, yo les recomendaría que sí estudien bastante, bastante bien los aminoácidos. ¿Qué otra cosa? Y bueno, no sé si tengan una duda con esto. Disculpe por decir, vi que marca creo de 8 a 12:30. Ujú. Ese horario, ¿cómo te dicen? O sea, ¿en qué horario te toca o así? Ah, sí. Bueno, no sé, pero ahorita no sé si ya todos tengan el Telegram de la facultad, que es como tal un bot, porque ahí te manda de que ya está disponible el horario de tu departamental y tienes que poner una diagonal examen y te dice de que, bueno, por ejemplo, ¿no? Mi nombre es Fernanda Cano, ¿no? Te toca en tal horario, ¿no? Tal zona. Te va a llegar un mensaje. Déjenme, entro a mi Telegram para decirles más o menos cómo les llegan, pero ellos te avisan, básicamente. Ah, Yo ok, creo que sus horarios, el examen es el sábado, ¿no? sí. Ah, pues chance sus Sí. horarios salen el miércoles, jueves. Entonces, si ya, o sea, si ya se metieron ahí al bot del Telegram de la facultad, sí les recomiendo que estén pendientes entre miércoles y jueves, porque a esos días más o menos les dan pues sus horarios que les tocan. Y es importante porque les juro que luego hay personas que van súper nerviosas y se confunden de horario y a lo mejor les tocaba más temprano. Entonces sí es importante que chequen eso y lo tengan muy, muy al pendiente, porque en el mensaje también les dan una zona de que te toca en zona 12, ¿no? ¿Ubican la explanada roja? Sí. Bueno, pues ahí básicamente ustedes van a llegar el día sábado y van a ver personas con cartelitos, donde pues básicamente dicen zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. La zona que a ti te haya tocado es a la zona a la que tú te vas a ir a formar. ¿Qué pasa si pues te sientas en otra zona? Básicamente, pues te anulan el departamental y te mandan a extraordinario directo, cosa que pues no queremos, ¿verdad? Entonces, si les toca con un amigo, un conocido en su misma zona, siéntense, no hay problema, pero también, o sea, ustedes pues cuídense, ¿no? O sea, de que pues si se quieren ayudar, yo no estoy en contra de eso, em, pero pues no sean tan obvios, o sea, ¿entienden? O sea, ayúdense, pero pues agárrense esa mañana, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa?
Mm, Mi única recomendación para su departamental es que si, bueno, yo considero que es más sencillo contestar los problemas de soluciones hasta el final, porque muchas veces yo conocí a personas que quisieron resolver primero los problemas de soluciones y no lograron acabar todo el examen, porque se concentraron tanto en eso que les faltaron pues preguntas que contestar y eso pues básicamente fue lo que pues les tronó, ¿saben? Entonces, pues sí, esa creo que es mi recomendación para su depa, que al menos los problemas de soluciones los contesten hasta el final y salten la pregunta, o sea, no pasa nada. Hay un botoncito que les aparece en su Chromebook que básicamente es de que ponerla como duda y ahí te la marca. O sea, de verdad es que está como muy sencilla de utilizar hasta eso, pero sí. Métanse, bueno, si todavía no están en el Telegram de la facultad, métanse porque ahí les dicen su, su horario y su zona para cualquier departamental. E igual déjenme les mando, mm, momentito, voy a dejar de compartir pantalla, Déjenme les mando, así el punto de reunión para los depas es en la explanada roja. La explanada roja básicamente está enfrente de biblioteca y está bajando las escaleras del auditorio. Esa es la explanada roja. Bueno, supongo que ya saben dónde se pone el Meditianguis. Ah, pues literalmente es enfrente de eso. Ahí, esa es la explanada roja. Déjenme, les mando el link de que si por alguna extraña razón no les llega no les llegan a mandar mensaje en el Telegram, ustedes también pueden consultar su horario en este link. Déjenme, se los mando por el chat. En ese link que les acabo de enviar, si ustedes entran, pues les va a aparecer, ¿no? Básicamente, Facultad de Medicina, UNAM, ¿no? Revisa la programación de tus exámenes. Lo único que te pide, pues, es básicamente ingresar tu número de cuenta sin espacios y sin guiones. Em, ¿Qué otra cosa? Y ya, ingresando su número de cuenta, pues les va a aparecer automáticamente el horario en el que les toca su departamental, la zona en la que se tienen que formar y ya. Lo único que les piden llevar al menos para bloque 1 solamente es una pluma o un lápiz. El papelito ellos se los dan. La tablita de las enzimas que les mencioné está en el material complementario del departamento. Está en su página. ¿Y qué otra cosa les podría decir? Mm, No, pues creo que de eso nada más. Sí. Y bueno, les hice un predepa, em, porque, pues sí, ¿no? Para que estén repasando constantemente. Predepa pues se cierra hasta el sábado por la tarde. Entonces, o sea, todavía el sábado en la mañana, si quieren, pues lo pueden ir haciendo y así, ¿no? Em, un día antes, como ustedes se vayan sintiendo, pues es un predepa que les prepare. Ahorita les pongo el link. Sí, Ese estaba sería. viendo también, Sí. perdón, estaba viendo también que en el Google Drive, me parece, viene también un predepa y como creo que dos o tres archivos de preguntas. Sí. Me estaba preguntando si iba a enviar las respuestas o si están ahí mismo en la carpeta, porque la verdad es que no las encontré.
Ah, no, las preguntas esas no, bueno, ahí no están las respuestas. Esos predepas están hechos a base de bancos de preguntas, que básicamente son preguntas de departamentales pasados, del año pasado, del año antepasado, de hace 3 años, porque les digo que son preguntas que se repiten. O sea, a lo mejor solamente cambian en ciertos valores, pero pues es la misma respuesta. Ese es más que nada para que ustedes lo imprimen y lo resuelvan. Sí, pero para comprobar respuestas, Eh, sería cosa de investigarle, entonces, o... No, bueno, con las presentaciones, ahí vienen todas las respuestas. Ah, ok, vale, gracias. Sí, igual si tienen una duda de eso, pues me mandan mensajito o en el Instagram y pues sin problema, se la resuelvo. ¿Puedes repetir dónde están las respuestas? Literal, no escuché, perdón. Ah, bueno, las respuestas están en todas las presentaciones del Drive que les mandé. Claro, gracias. Están ahí en todos los temas. Disculpe, y por decir, ya que terminamos el temario, entonces la clase de 5 a 7. Ah, esas pues es que ya no tendría caso dárselas porque pues ya acabamos el temario. O sea, yo lo dividí en estos 2 días pensando que a lo mejor pues nos íbamos a extender más en un tema que el otro, pero pues no, ahorita ya acabamos pues como tal el temario. Ah, ok, muchas gracias. Sí, ¿No, no las dos clases eran como por turnos para que las personas que no se pudieron unir a esta la puedan tomar en la tarde? no, es que lo que pasa es que para que no se les hiciera tan pesado, dividí las clasecitas, porque si nos hubiéramos seguido de 10 y así hasta acabar el temario, o sea, yo creo que pues fácil nos hubiéramos echado unas 5 o 6 horas tal vez. Chispas, ok, gracias. Pero igual bueno, la sesión se quedó grabada y está en nuestro canal de YouTube, por si la quieren revisar. Muchas gracias. Gracias. Sí, no hay de qué. Yo tengo una duda, pero sobre el quiz, o sea, el departamental que nos hiciste. En Sí. caso de que, por ejemplo, ya lo resuelva hoy y lo quiera resolver todavía el miércoles, ¿lo puede hacer o solo es de un intento? No, no hay límite de intentos. Lo pueden hacer cualquier día El sábado en la tarde. hasta el sábado por la tarde. Sí, justo. Ah, ok, muchas gracias. Sí, no hay de qué. El Drive. Bueno, si quieren se los mando aquí también por el chat para las personas que no lo tengan. Nada más denme dos. Ya les mandé el Drive para las personitas que todavía no lo tengan. Pues ahí en ese Drive básicamente van a encontrar los libros, que es la bibliografía básica que maneja el departamento. Sí, bueno, si me preguntan a mí, o sea, cuáles son de los libros que, pues si quieren y todavía les da tiempo repasar, em, pues repasen del Laguna y Piña. Ahí la verdad es que sacan también muchas preguntas del DEPA, de Laguna Piña, y mm, mm, del sílabus, porque ahí hay datitos que pues no siempre pues se los enseñan como tal en el temario, pero pues de ahí también sacan varias preguntitas. Justo yo tenía una pregunta del sílabus. Bueno, hace rato estaba checando la clase de electrolitos ayer porque no me puedo unir ayer a ninguna de las dos. Y Sí, los valores que dan de los electrolitos en cada uno de los espacios son como medio diferentes. sí, Este, entonces pues ahí tengo como que la duda, porque tipo, sí. por ejemplo,
Por ejemplo, Sí, es que hay deja... mucha controversia ahí Ujú. porque, bueno, nosotros les ponemos esos valores para que puedan sacarlo, o sea, los líquidos corporales, las fórmulas las puedan sacar más directas, o sea, y no tengan que estar sintetizando tanto ni hacer tantas operaciones. Los valores que les ponen en el sílabus sí también están bien, pero la verdad es que para fines del departamento yo no se los recomiendo, porque si usan esos valores del sílabus, tienen que hacer más operaciones para sacar los líquidos corporales. Ok, es que hay algunos que como que sí medio varían, no bastante, pero sí considerablemente. Por ejemplo, ay, no creo poder encontrar un ejemplo ahorita porque no los terminé de copiar, pero Sí, por sí, sí. ejemplo, dice que en el intracelular el potasio está a 110 y me parece que ustedes nos lo habían dado como 140, creo. Ujú. Entonces, pues ahí sí es como una diferencia como que bastante considerable. Entonces, Sí. pues ahí, Eh, ahí, ¿qué onda? lo que tienen que checar ahí es la cantidad tanto de potasio, de sodio, de cloro, va a depender mucho de en qué espacio se encuentre. Sí, por eso. En la diapositiva que les puse, esa es como tal bueno, los valores que han estado utilizando en los años anteriores del departamento. Por eso se los puse con esos valores. Ok, entonces me guío mejor por los valores de la diapositiva, porque te digo, justamente estoy viendo la diapositiva y Sí. sale en el potasio intracelular como 140 y en el sílabus lo manejan como 110. Sí, es que el sílabus no siempre se los divide por compartimientos celulares. Aquí sí se los dividimos porque el departamento los pregunta la concentración de los electrolitos, pero dependiendo del espacio, y el sílabus no siempre se los divide, se los da como muy general. Pero con la diapo, con esa quédense, con esa diapo. Ok, confío en ti, gracias. Sí. ¿Alguien más? El material complementario, bueno, déjenme lo descargo y se los envío al grupo, ¿va? Para que lo tengan ahí, porque les digo que igual, es que luego, pues el departamento no es como que te avise, la verdad, o sea, no te avise si hicieron cambios en em, ¿cómo se llama? En sus datos, o sea, simplemente es tu responsabilidad checar las cosas que sube el departamento, pero ellos jamás te van a avisar, ¿eh? Entonces, yo sí les recomiendo que pues, lo chequen un día antes del DEPA, si cambiaron algunos valores. Pero eh, ese material complementario, pues se los envío ahorita al grupo, ¿va? Vale, gracias. Sí. No sé si alguien más tenga una duda, una preguntita. Creo que no. Ok. Y pues nada más para, bueno, agradecerles que pues me estuvieron acompañando en este mega repaso. La verdad es que espero que pues les haya servido para ya pulir los últimos detalles. Más que nada les digo, o sea, no, pues no se frustren. O sea, yo sé que a veces es muy complicado por el simple hecho de la carrera, ¿no? O sea, la verdad es que bioquímica es una de las materias pues más odiadas. Creo que pues ya en su generación se han de haber dado cuenta. Pero no, o sea, créanme que con tiempecito, o sea, uno le agarra mucho cariño, como todos, y yo puedo decir que yo sí me enamoré de la bioquímica, también tuve mis trabas, así que pues no se sientan ahorita como desanimados, aunque es difícil por la presión que pues se maneja en la facultad. Pero pues estamos de acuerdo que si fuera imposible la medicina, pues no hubiera doctores y pues hay un chorro de doctores, ¿no? Entonces, pues no, no es imposible. O sea, de verdad es que conforme vaya avanzando el tiempo se van a dar cuenta que la medicina es muy, muy, muy repetitiva, muy repetitiva. O sea, de verdad es que las cosas que varían son pues significativas.
Lo importante para su departamental, al menos estos 2 primeros años de medicina, pues es la teoría. Es muchísima información, yo lo sé, yo también pasé por ahí, pero créanme que no es imposible. O sea, de verdad, tengo personas que sacaron toda la materia en 3 días, o sea, yo sé que es muy cansado, es muy, muy agotador, pero no es imposible. O sea, háganlo, hagan las cosas cansados, tristes, enojados, pero háganlas. O sea, de verdad no, pues no se detengan, siempre hagan las cosas. Aunque estén en malas situaciones, siempre háganlo, hagan ese esfuerzo por intentar hacerlo, ¿vale? Y pues nada más les quería recordar que pues en nuestra página de Instagram, esta semana vamos a estar subiendo en nuestras historias para que contesten unas pequeñas preguntitas. Ahora sí que pues para repasar ya solamente con preguntas todo, pues todo su bloque, ¿vale? Entonces pues ahí por si se quieren, bueno, no gustan seguirnos. Eh, Vamos a estar subiendo material. El día de hoy les voy a subir un post también del siguiente tema que me parece que es el de bioenergética, el que no les he subido. Ahorita se lo subo y pues ya el día de mañana les voy a subir los que falten para que lo puedan leer. Son, son son imágenes súper chiquitas. La información está muy, muy, muy sintetizada, pero pues viene con toda la información que ya vimos. ¿Vale? Entonces, pues, no está de más que les pueda servir, ¿vale? Em, este de paso lo tiene teoría y no práctica, ¿verdad? Sí. En el caso de bioquímica, la mayoría de las cosas son teóricas. La parte práctica va un poquito más enfocada a los casos clínicos que ven en las prácticas de bioquímica. Pero pues si lo analizamos muy, muy, muy bien, pues en general es pura teoría, ¿saben? O sea, al menos en bioquímica, sí es pura teoría. La única práctica, entre comillas, de este bloque, pues es los problemas de soluciones.